México arde. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha desatado una ola de violencia que ha paralizado ciudades enteras y ha vuelto a colocar al país en el centro de la tormenta. Durante años fue el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más poderosa del país y una de las más temidas a nivel internacional. Su caída no ha traído alivio inmediato, sino un estallido de rabia y ajustes de cuentas por parte de un grupo que funciona más como un ejército privado que como una simple red delictiva. En este análisis vamos a repasar quién fue El Mencho, cómo el cártel Jalisco Nueva Generación alcanzó tal nivel de poder y qué consecuencias puede tener su muerte para México y su gobierno en los próximos meses. Para entender el presente, hay que retroceder algunos años. El cártel Jalisco Nueva Generación no nació siendo el gigante que es hoy. Sus raíces se encuentran en el antiguo Cártel del Milenio, una organización que operaba bajo la sombra del Cártel de Sinaloa y estaba dirigida por la familia Valencia. El punto de inflexión llegó en 2010, cuando el ejército mexicano abatió a Ignacio Coronel, Nacho, operador clave del Cártel de Sinaloa en Jalisco. Su muerte dejó un vacío de poder que desencadenó una lucha interna feroz. El Cártel del Milenio se fracturó en dos facciones enfrentadas, la Resistencia y los Torcidos. Nemesio Oseguera se alineó con estos últimos. Pero, ¿quién era realmente este hombre antes de convertirse en uno de los criminales más buscados del mundo? Nacido en Michoacán, una de las regiones más pobres del país, creció en un entorno donde el narcotráfico aparece para muchos jóvenes como una vía rápida, aunque extremadamente peligrosa, de escapar de la miseria. A los 14 años cruzó la frontera hacia Estados Unidos, buscando el llamado sueño americano. En lugar de empleos tradicionales, terminó involucrado en el menudeo de drogas en San Francisco. Fue detenido, encarcelado y deportado a México a principios de los años 90. De regreso en Jalisco, su trayectoria dio un giro inesperado. Se convirtió en policía municipal en Cabo Corrientes. Ese paso por las fuerzas de seguridad le dio una ventaja estratégica decisiva. Pronto comenzó a colaborar con el Cártel del Milenio y más tarde contrajo matrimonio con Rosalinda González Valencia, hermana de los líderes del grupo. Con esa unión no solo formó una familia, sino que obtuvo acceso directo a la cúpula del poder criminal. Empezó como guardaespaldas y sicario de confianza, destacando por su dureza y disciplina. Su conocimiento tanto del lado policial como del lado criminal lo convirtió en una pieza excepcionalmente valiosa. El ascenso definitivo de El Mencho se basó en dos pilares: organización casi militar y una estrategia comunicativa cuidadosamente diseñada. A diferencia de otros capos que buscaban protagonismo, optó por mantenerse en la sombra. Delegaba la violencia en brazos armados entrenados con disciplina paramilitar y equipados con armamento y vehículos que parecían más propios de fuerzas especiales que de delincuentes comunes. El Cártel Jalisco Nueva Generación se presentó inicialmente como una organización que limpiaba territorios dominados por grupos que extorsionaban a la población. Sin embargo, en la práctica replicó muchos de esos mismos métodos. Su crecimiento fue meteórico. Aprovechó los huecos dejados por la fragmentación de otros grandes cárteles como los Zetas o el propio Cártel de Sinaloa. A medida que estos grupos se debilitaban por luchas internas o golpes de las autoridades, el Cártel Jalisco Nueva Generación ocupaba los espacios. Bajo el liderazgo de El Mencho, expandió sus redes logísticas hacia Asia y Europa para asegurar el suministro de precursores químicos, consolidándose como actor dominante en la producción de drogas sintéticas, especialmente metanfetaminas y fentanilo,
que inundaron mercados en Estados Unidos y otras regiones desarrolladas. Otra clave fue la diversificación de ingresos. A diferencia de los cárteles tradicionales centrados en el tráfico de cocaína, el Cártel Jalisco Nueva Generación operó como un conglomerado criminal, desde el control del aguacate y la minería ilegal hasta el robo de combustible y la distribución de opioides sintéticos. Esta diversificación le garantizaba un flujo constante de recursos, capaz de financiar su maquinaria armada y su sofisticada logística. En el plano militar, la organización reclutó exmilitares y mercenarios extranjeros, creando unidades de élite con entrenamiento avanzado. Su control de puertos estratégicos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas facilitó la entrada de precursores químicos y material sensible. Se estima que el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con alrededor de 10.000 miembros y que sus operaciones generan miles de millones de dólares anuales. Ese crecimiento no habría sido posible sin redes de corrupción a nivel local. Más que pactos formales, existían acuerdos tácitos en municipios y estados donde se aplicaba la vieja lógica de plata o plomo. Algunos funcionarios cooperaban por codicia, otros por miedo. En ciertas regiones se hablaba de una pax mafiosa. Mientras el cártel mantuviera cierto orden y los delitos comunes no se dispararan, las autoridades evitaban confrontaciones directas. Con el gobierno federal, la relación fue más tensa. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, se impulsó una estrategia centrada en atender las causas sociales de la violencia, resumida en el lema «Abrazos, no balazos». Aunque no implicaba tolerancia explícita, la reducción de operativos directos contra capos permitió que el Cártel Jalisco Nueva Generación se profesionalizara aún más, invirtiendo en tecnología como drones armados y vehículos blindados. El punto de ruptura llegó cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación trasladó la confrontación a zonas urbanas, realizando ataques espectaculares, incluido el derribo de un helicóptero militar que dio la vuelta al mundo. La estrategia gubernamental evolucionó hacia operaciones más quirúrgicas, centradas en desmantelar círculos de seguridad y finanzas del liderazgo. Ese proceso culminó el 22 de febrero de 2026. En Tapalpa, Jalisco, fuerzas especiales del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con apoyo de inteligencia estadounidense, cercaron un escondite de El Mencho. El enfrentamiento fue intenso. Los sicarios respondieron con lanzacohetes y fuego pesado. Oseguera resultó gravemente herido. Las autoridades intentaron trasladarlo en helicóptero a Ciudad de México para procesarlo judicialmente, pero murió durante el vuelo, debilitado por problemas renales previos y las heridas del combate. En el mismo operativo fue detenido Audias Flores, alias El Jardinero, considerado su sucesor natural. Además, 6 integrantes del cártel murieron y 3 militares resultaron heridos. Con el líder fallecido y su mano derecha capturada, la estructura jerárquica del Cártel Jalisco Nueva Generación quedó descabezada. La respuesta fue inmediata. Se activó el Código Rojo en Jalisco y estados vecinos. Narcobloqueos, quema de vehículos, ataques a bancos y disturbios paralizaron ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta. Aeropuertos suspendieron operaciones, dejando a miles de turistas varados. El ejército fue desplegado para contener el caos. El gobierno mexicano enfrenta ahora un dilema complejo. Por un lado, la operación demuestra capacidad y envía un mensaje de autoridad. Por otro lado, la reacción violenta evidencia el riesgo de fragmentación interna. La experiencia histórica muestra que cuando se elimina al líder de un cártel, surgen luchas internas que pueden multiplicar la violencia. Existe además un temor adicional, que las facciones sin control central rompan los acuerdos tácitos
que durante años mantuvieron a sectores estratégicos relativamente al margen de la violencia directa. El Mencho tenía una lógica empresarial: no dañar infraestructuras clave como oleoductos o polos turísticos que sostienen la economía nacional. Sin un liderazgo claro, algunos mandos intermedios podrían optar por acciones más desesperadas, atacando refinerías o zonas hoteleras como forma de presión. El contexto no podría ser más delicado. México será una de las sedes del Mundial 2026. Una escalada de violencia en zonas turísticas o industriales afectaría no solo la seguridad, sino la imagen internacional y la inversión extranjera. El Estado debe decidir entre intensificar la presión para desmantelar completamente al Cártel Jalisco Nueva Generación o permitir una reconfiguración interna que estabilice el escenario. Decapitar a la organización puede ser necesario para restablecer el principio de autoridad, pero la metáfora de la hidra sigue vigente. Cortar una cabeza puede generar varias más pequeñas y agresivas. El equilibrio entre fuerza y estabilidad será determinante en los próximos meses. La muerte de El Mencho marca el fin de una era, pero no necesariamente el fin del Cártel Jalisco Nueva Generación. El verdadero desenlace dependerá de cómo el gobierno maneje la transición y de si logra impedir que la fragmentación derive en una guerra interna que vuelva a incendiar el país. México se encuentra en una encrucijada histórica, donde cada decisión tendrá consecuencias profundas para su seguridad, su economía y su futuro inmediato.